Buenas tardes, amigos de la Facultad de Derecho de México y del mundo. Bienvenidos a su programa Imaginaria Jurídica. El día de hoy nos complace recibir aquí en San Ildefonso a un escritor mexicano nacido en el estado de Jalisco, nacido en la década de los 70, perteneciente a este grupo de escritores que están de algún modo renovando y reinventando la literatura mexicana. Me refiero a Bernardo Esquinca. Bienvenido. Hola, un gusto estar aquí, además pues en mi barrio, que es el Centro Histórico de la Ciudad de México. El día de hoy vamos a conversar con Bernardo Esquinca. El pretexto para conversar va a ser su último libro, tenemos Demonia. Y vamos a empezar partiendo primero de aquello que existe detrás, del andamiaje que hay detrás de un gran libro, de una historia. Y vamos a empezar hablando de cosas dichas por él mismo en otros sitios. Por confesión de parte vamos a empezar quizá hablando de una cuestión interesante. Vamos a partir de San Agustín, se me ocurre, para acercarnos un poquito a Demonia. San Agustín dice, el mal habita en el corazón del hombre. En los relatos de Demonia vemos que el mal es una presencia constante. ¿Y qué tanto hay de agustino en el pensamiento de Bernardo Esquinca? Bueno, Demonia es un libro de relatos de terror, tiene 9 relatos, está inscrito en esta corriente de la literatura de terror. Y pues curioso que menciones a San Agustín, si no me equivoco era jesuita, ¿no? ¿O no? Pues eso sí, la verdad no estoy muy seguro, pero es interesante que lo menciones porque finalmente pues era un religioso, y si algo me ha marcado a mí en la vida es que yo fui educado por unos padres muy católicos allá en Guadalajara, y mi padre era ministro de la comunión, tenía ese poder, no cualquier simple mortal puede llevar la comunión a alguien, ¿no? Entonces mi papá tenía ese nivel de compromiso con la Iglesia Católica. Estuve educado por jesuitas, estudié la secundaria, la preparatoria y la universidad con jesuitas. Todo eso te marca para que, en mi caso, este imaginario que te mete finalmente la religión, que tiene cosas positivas pero también negativas, todo esto de te vas a ir al infierno, vas a arder en las llamas eternas, por mi culpa y por mi gran culpa, etc. En fin, creo que la religión es un gran propulsor de traumas, de terrores, de miedos. Y al haber sido educado bajo estas dogmas, por así decirle, pues obviamente mi imaginario de la infancia se pobló de fantasmas, ¿no? O sea, evidentemente creo en un más allá, ¿no? Entonces no puedes hablar de fantasmas si no crees en un más allá, ¿no? Entonces yo doy gracias de haber sido educado bajo estas cosas, pues, creencias, porque eso me ha permitido pues desarrollarme en el terreno de lo sobrenatural, que es un terreno que me fascina, no solo como escritor, sino también como lector o como espectador de películas. Y bueno, sí creo en lo que dice San Agustín, que tú citas, que el mal habita en todo ser humano. Todo ser humano está compuesto por una parte de oscuridad y por una parte luminosa. A mí me gusta explorar la parte oscura, que no a todo el mundo le agrada asomarse, ¿no? Como esta frase famosa de si te asomas al abismo, el abismo te devuelve la mirada, ¿no? Pero yo creo que es necesario ahondar en la parte oscura del ser humano, porque ahí podemos encontrar claves para entender por qué nos comportamos como nos comportamos. Entonces, sí hay el mal, y las pulsiones primitivas están presentes, las pulsiones oscuras en todo ser humano, en algunos más que en otros. En algunos domina
la parte luminosa, en otros el dark side, como diría Darth Vader, en otros les acaba ganando su parte oscura y terminan del lado de las tinieblas, ¿no? Pero bueno, todo esto está de uno u otro modo explorado en Demonia. Comentaba, infancia es destino. El haber nacido en Guadalajara, esta formación religiosa pues, siempre va marcando. La zona geográfica misma tiene cierta tendencia a la idealización. Pensaba, por ejemplo, cuando Salvador Novo habla de los escritores nacidos en Guadalajara, dice de tan bucólicos parece que se desvanecen. Es precisamente este imaginario que se conforma desde la infancia y que viene después replicándose en la edad adulta. Bueno, en mi caso, la zona, digamos, de Guadalajara, donde yo crecí, que es la colonia Providencia, no está tan presente ni tampoco, es decir, en mis primeras novelas que escribí cuando todavía vivía en Guadalajara, tengo 9 años ya viviendo aquí en la Ciudad de México, fueron Belleza Roja y Los Escritores Invisibles, que están publicadas por el Fondo de Cultura Económica, y la ciudad que aparece ahí no dice que es Guadalajara, o sea, no tiene un nombre esas ciudades, pero sí, bueno, mucha gente me ha dicho que puede reconocer ciertas cosas características de Guadalajara o de sus alrededores, como Chapala, que es este pueblo que está pegado a la laguna y que tiene una parte importante en Los Escritores Invisibles. Pero lo que sí sucedió es que una vez que yo me vine a vivir aquí al Distrito Federal, y concretamente una vez que empecé a volverme un habitante del centro histórico, se convirtió ya esta geografía en un personaje muy importante. Eso sí me ha marcado. Yo creo que soy básicamente un narrador urbano, pero me había resistido a ponerle nombre a las ciudades, pero cuando llegué aquí ya no tuve más remedio. Es decir, en el centro histórico de la Ciudad de México es ya una parte inamovible, yo creo, y clave de mi imaginario, con toda esta carga simbólica, histórica, todas estas presencias que todavía pueden sentirse como en esta cabina, que cuando llegamos cuenta la leyenda que un fantasma apagó la luz. El centro histórico es el escenario perfecto para que yo pueda plasmar mis historias, que tienen un marcado carácter sobrenatural, porque siento que es una puerta a otra dimensión el centro histórico, ¿no? Con toda su historia, es como un palincesto del centro histórico de la Ciudad de México. Entonces, pues tú dices, infancia es destino, sí, porque digamos, técnicamente nací en la Ciudad de México, pero estuve una semana y mis papás vivían en Guadalajara, entonces yo crecí en Guadalajara, por eso en mi currículum siempre pongo que soy de Guadalajara, pero digamos, técnicamente nací en el hospital, además, bueno, no me acuerdo su nombre, pero de La Raza, el Hospital de La Raza, nací aquí en el DF, viví hasta los 30 y pico de años en la ciudad de Guadalajara y regresé a esta ciudad. Entonces sí creo que infancia es destino, porque regresé a la ciudad en que nací. Digo, espero que ya no me muevan de aquí soy muy feliz. Y sí, Vilamatas dice que nadie cumple su destino hasta que no regresa a la ciudad en la que nació, ¿no? Entonces, sí, mi literatura, yo creo que hay un antes y un después una vez que llegué a la Ciudad de México. Pensaba ahorita que me respondía, sin historia no hay mito, y sin historia no hay terror, sin historia no hay miedo, tanto las construcciones como las personas. Una persona que no tiene memoria no podría sentir miedo o terror. Un edificio que no tenga historia no puede contener en sí estas presencias sobrenaturales, o que se les quiere llamar. Claro, eso es muy interesante lo que mencionas, porque de hecho la especie humana, la raza humana, esto que es una cosa tan rara que somos nosotros, tenemos como un código genético pero emocional también. Entonces los terrores tuyos y míos y de cualquier simple mortal, que además supuestamente somos ya hombres científicos, modernos, ¿no? Ya casi todo puede ser explicado, pero en nuestra memoria colectiva hay temores que nos acompañan desde la época de las cavernas.
y son los miedos fundacionales, son los miedos primigenios que no, yo creo que nunca nos van a abandonar, porque quedaron con una impronta, con una huella marcada en nuestro más profundo ser, y eso nunca se va a ir. El miedo a la oscuridad, el miedo a lo desconocido, ¿no? Que los hombres de las cavernas, al poner pues literalmente el pie por primera vez en este planeta, pues sí se enfrentaban a elementos absolutamente desconocidos, ¿no? Y ellos intentaron explicarse todos esos fenómenos naturales que veían como sobrenaturales, como las tormentas, como el rayo, como el fuego, como la oscuridad que llamábamos la vida, la muerte, todas esas cosas que ahí empezaron los mitos fundacionales también, las leyendas, los dioses, etcétera, todas estas cosas que, como han señalado los expertos, existe una especie de disco duro, por así llamarle, un imaginario colectivo que nos hermana a todas las razas y a todos los pueblos, aunque cada historia de cada pueblo es muy distinta, pero sí es muy interesante ver cómo de una civilización a otra se repiten mitos sin que, mitos fundacionales, me refiero como el del diluvio, sin que estas culturas hayan tenido en su momento contacto unas con otras, o sea que es imposible que se las hayan pasado, sino que esas cosas están como si hubiera una bolsa de mago, me gusta llamarlo así, donde hay un puñado de historias y todos metemos la mano y las sacamos, pero solo son unas cuantas y están en el imaginario de todas las razas y nos acompañan hasta hoy en día. Y bueno, como también ya se ha dicho, no existen demasiadas historias, solo son un puñado de grandes temas los que un escritor aborda, y obviamente su reto es abordarlo desde su muy particular punto de vista. Pero, pues sí, eso tú lo señalas muy bien, sin historia no hay terror. Ahorita que abordaba la historia de dos o más pueblos, también en cada pueblo existen tradiciones literarias, ¿no? El género del terror, por ejemplo, pienso en la literatura norteamericana, se ha abordado mucho, pero no sé si en la tradición mexicana este género ha devenido en leyenda o solamente en el anecdotario popular. Sí, digamos, como género literario es prácticamente inexistente. La literatura mexicana de terror casi no existe, somos muy pocos los que nos hemos aventurado a abordar el terror desde la literatura. En México históricamente predomina sobre todo la novela histórica, la novela costumbrista, la novela realista, ahora la novela del narcotráfico, ¿no? En fin, pero la literatura de terror extrañamente no se ha abordado. Hay algunas teorías al respecto, yo las tengo una que otra. De entrada puedes pensar en que siempre se haya visto históricamente y universalmente al terror como un subgénero, ¿no? Como algo que es menor, cosa que es una absoluta tontería, porque no existe, es decir, no por ser un subgénero va a ser malo, simple y sencillamente existe la buena o la mala literatura, más allá de los subgéneros. Entonces, pues simplemente mencionar que existen clásicos de la literatura universal como Drácula o como Frankenstein de Mary Shelley, que siendo de literatura de terror son absolutos clásicos de la literatura. Entonces, pero existe este estigma que quizá en el ámbito anglosajón sí ya se haya quitado, pero en el ámbito particularmente de la literatura mexicana, que suele ser un poco snob, un poco rígida, sí la mayoría de mis colegas lo ven como al patito feo, ¿no? Entonces no se le ha abordado mucho, pero también es absurdo porque la idiosincrasia y la historia del mexicano es un campo muy fértil para la literatura de terror. Simplemente basta recordar nuestro pasado prehispánico, la manera en cómo fuimos conquistados y toda la parte colonial para entender cómo hemos sido un país fundado, bueno, para empezar en sangre, pero también en muchas leyendas. Somos un país supersticioso por naturaleza y, como tú bien mencionas, en cada rincón del país hay leyendas, todas ellas orales y todas ellas de carácter sobrenatural, como la Llorona, que a cualquier ciudad que tú vayas tiene su Llorona, ¿no? Entre muchos otros mitos. El centro histórico mismo de la Ciudad de México está plagado de leyendas que además cuentan la historia de la ciudad, los nombres de las calles. Cada leyenda cuenta la historia paralela o quizá no oficial de una ciudad, y eso a mí me parece muy interesante. En la literatura, contrario al derecho, los qué son cómo.
cuando uno decide abordar cierto tema, trae ya su forma de contarse, ¿no? Cómo elegir estos temas, estos tópicos, y cómo ir eligiendo las formas de irlas vertiendo para que no sean meras anécdotas, meras recreaciones, sino una verdadera construcción literaria. Bueno, el género de terror tiene sus tópicos, y a mí me gusta partir de ciertos lugares comunes que después intento darles la vuelta. Es decir, por ejemplo, en Demonia, el relato que da título al libro, que es el último y que es el más largo, narra algo que se ha contado mucho, sobre todo en el cine, ¿no? La famosa posesión satánica, la posesión demoníaca. Entonces, bueno, eso podemos decir que es un lugar común también en la literatura de terror, pero yo intento darle la vuelta contando una anécdota pues, que pasó con los jesuitas con los que yo estudié en la Sierra de Jalisco, en Tapalpa. Nos llevaban de retiro y una noche una compañera tiene un episodio que solo puede explicarse como una posesión satánica. Entonces, al yo recrear este hecho, pongo a 4 personajes: uno es un sacerdote, uno es un psiquiatra, otro es un antropólogo y uno es una actriz de teatro, y cada uno desde su disciplina intenta explicar qué pudo haber pasado aquella noche. Y aparte, pues es una mezcla este relato como de ficción-ensayo, porque hay muchas cosas de las que yo me documenté con expertos en distintos ámbitos, para también meter mucho contenido a este relato terrorífico, que la mezcla y el reto era, digamos, aparte de meter muchos conceptos e ideas, que fluyera y fuera un relato fluido, que aterrorizara al lector y que no lo suelte, aunque también tiene mucho contenido para que el lector se quede pensando en todas las posibilidades de una posesión satánica. Entonces tú me preguntas, bueno, ¿cómo narrar la literatura de terror? Puedes partir de clichés, pero tú tienes que darle tu propio sello, y aparte, bueno, sí hay ciertos elementos que deben estar presentes. La literatura de terror, evidentemente, pues, para decirlo en términos muy rústicos, pues puede narrar cosas muy colgadas, ¿no? Como decimos. Entonces, ¿cómo hacer que alguien se la crea y entre en esa atmósfera y se aterrorice? Lo que hay que hacer es narrar muy bien la atmósfera es clave. Si el fuego crujía, si la penumbra, si el viento helado, por mencionarte 3 cosas muy básicas. Y si uno le da la atmósfera adecuada, el lector va a suspender su raciocinio y se va a conectar con esa parte primitiva, con esos medios primitivos, y va a hacer contacto con la literatura de terror. Eso es como parte clave para hacer una narración efectiva de terror. Partiendo de la lectura de Demonia, ¿los dioses son de la misma materia que los demonios? Me lo pregunto porque, bueno, en esta narración hay como ciertos elementos que nos permiten suponer o lo sugieren de alguna manera, o así lo captan algunas personas. Sí, podríamos decir, no es una invención mía ni mucho menos, hay mucha gente escrito al respecto, de que Dios y el diablo es uno mismo, o al menos las 2 caras de una misma moneda, ¿no? Creo que es una dicotomía o una dualidad muy interesante, ¿no? Y finalmente no nos olvidemos, ya trasladándonos a la mitología, me atrevo a llamarle así, cristiana, que pues Lucifer era un ángel y es un ángel caído que reta a Dios, y entonces va y crea su propia hueste de demonios caídos y habita en el inframundo. Entonces, digamos, desde ese mismo mito fundacional, pues el diablo, como lo conocemos hoy en día, provendría, si nos tomáramos literalmente eso como una verdad, pues de una parte divina, ¿no? Porque Lucifer es un ángel caído, era un ángel que vivía en el cielo y terminó, digamos así, en desgracia. Entonces, también la mitología prehispánica, que me llama mucho la atención, está llena de esas dualidades, y muchos otros principios religiosos de otras civilizaciones están llenos de esas dualidades, ¿no? Volvemos a lo que habíamos hablado antes: todos tenemos una parte de oscuridad y una parte de luz, y los dioses no tendrían por qué ser diferentes, porque, como sabemos también y han señalado varios estudiosos, pues
nosotros, en realidad, no es que nosotros hayamos sido hechos a semejanza de los dioses, sino nosotros inventamos a los dioses para explicarnos el mundo, y entonces hicimos a los dioses a semejanza del hombre. Y la mitología, por ejemplo, griega y romana es muy rica y explícita en ese respecto. O sea, los dioses griegos y romanos se la pasan en orgías, o son borrachos, o hacen incesto, o en fin, tienen muchos de los vicios del ser humano, ¿no? Entonces, pues, si los dioses, asentando esta idea, están hechos a semejanza del hombre, porque el hombre los inventó, pues evidentemente hay una parte también buena y mala dentro de ellos, y por lo tanto Dios y el diablo caen. Son, como decíamos, parte de una misma esencia. Hay una pregunta que es ya un lugar común para los escritores, ¿no? Cómo se enfrentan a la hoja en blanco, pero quisiera también darle la vuelta y preguntar cómo se enfrenta a su propia oscuridad, a sus propias sombras, a su noche oscura, como decía San Juan de la Cruz. Claro, no es fácil, te lo digo con toda honestidad. Pues escribir literatura de terror, al menos a mí sí me pone en una atmósfera oscura, siniestra, me pone paranoico. Cuando escribí el relato de Demonia me informé mucho sobre exorcismos, estuve viendo también películas documentales. Yo estaba muy alterado, yo soy una persona muy susceptible, si no, no podría escribir estas cosas que escribo, ¿no? Soy paranoico por naturaleza, supersticioso también. Entonces, mientras preparaba este relato que me tuve que documentar de manera muy fuerte, pues yo en la noche, si me paraba en la madrugada por un vaso con agua, tenía que prender todas las luces. De verdad, estaba un poco alterado, y también a veces pensaba que mi mujer duerme a mi lado, y yo decía, ahorita se va a despertar y me va a empezar a hablar en lenguas, ¿no? Como dicen, me va a hablar en un lenguaje antiguo. Sí estaba así como sensible, pero bueno, también lo terminé y cambié el switch, ¿no? Eso también, me doy descansos y me pongo a hacer, Bambi para cambiar el tono, ¿no? Pero sí es un reto, sí es un reto a estarse asomando continuamente al lado oscuro. Ahora, me gusta hacerlo, me gusta explorarlo, porque también me ahorra el psiquiatra, ¿no? Es algo que me ayuda a exorcizar mis miedos, mis traumas, que todos tenemos, y yo espero que el lector, leyendo mis relatos de terror o mis novelas, pueda también entender que no están solos y no están locos, sino que todos los seres humanos ponemos en riesgo todos los días, con la presión del mundo actual, nuestra cordura, y que al leer literatura de terror podemos expiar también nuestros traumas y nuestras heridas que todos tenemos, ¿no? La novela psicologista de principios del siglo pasado permitió construir ciertas estructuras de la novela, ¿no? Pero también aquí en Demonia, no es el mismo psicologismo, pero el acercamiento psicológico permite ir hacia otra vertiente, que son los terrores que habitan el interior, no solo las fuerzas sobrenaturales, sino el propio terror de la mente, no sé si desquiciada, acelerada o descontextualizada, no sé. Claro, justamente esto retoma, como terminamos la pregunta anterior, que es la mente, ¿no? ¿Qué pasa con la locura del hombre cotidiano, a la que está en riesgo todos los días? Y creo que el eje central de los relatos, de los 9 relatos de Demonia, es el miedo al contagio de la mente y del espíritu. Entonces, la locura es uno de ellos, ¿no? O el gran tema donde, como te decía, creo que el ser humano contemporáneo tiene una gran lucha por mantener su cordura todos los días, y también puede haber un contagio del espíritu, como es en el caso de la posesión satánica. Hay un escritor que admiro mucho, que es J.G. Ballard, un autor de ciencia ficción, aunque creo que trascendió por mucho ese género, y él hablaba del espacio interior, que era básicamente, pues, la mente de sus personajes. Una cosa es lo que sucede en el exterior y otra cosa es lo que sucede en el interior, y muchas veces estas situaciones que pueden ocurrir dentro de la mente terminan afectando también mucho nuestra percepción de la realidad, ¿no? Entonces, para mí, explorar la literatura de terror va en esos dos sentidos, en esos dos campos. Por supuesto, lo que ocurre en el exterior, que a veces sí ocurre en mis cuentos, que son presencias o fuerzas sobrenaturales que están ahí afuera y
que están amenazando a los protagonistas, pero también muchas veces es la propia mente de mis protagonistas la que los amenaza y contra la que están luchando. Creo que en algún fragmento del libro se dice que hay como un umbral entre el mundo interior y el mundo exterior, y que estas presencias habitan como justo en la frontera entre uno y otro, ¿no? Entonces, también no me gusta siempre dejar en mis textos las cosas muy claras, me gusta dejar los misterios un tanto abiertos. Entonces el lector que se acerque a Demonia tendrá que completar también con sus propios traumas y con sus propias creencias qué pasa en muchos de los relatos, porque hay muchos enigmas y no todos se resuelven. Entonces a veces sí podemos pensar en mis relatos que pasa algo sobrenatural, que es una amenaza exterior, pero a veces es la cabeza del protagonista, y quedará en manos del lector decidir si eso ocurrió en verdad o está ocurriendo en la mente del protagonista, lo cual no implica que no sea real. El hecho de que ocurra nada más en la mente de la persona no quiere decir que no sea real, ¿no? ¿Cómo se puede seguir conviviendo con los otros después de esta sensación de contagio? Pienso, por ejemplo, cuando dijeron que había influenza, usabas cubrebocas, no acudías a ciertos lugares, pero con todo este tipo de terror que nos describe Demonia, ¿cómo puede seguirse comunicando con la demás gente? ¿Cómo puede seguir confiando en el otro? Créeme que nunca me habían hecho esa pregunta y es muy buena pregunta. No sabía exactamente cómo responderte. Te puedo responder desde mi punto de vista, que es, como te decía, si soy una persona miedosa, paranoica. Bueno, la influenza, vivía aterrado, encerrado en mi casa, o sea, me tomaba la temperatura cada 5 minutos, te lo juro, ¿eh? Pero bueno, creo que parte de escribirlo es exorcizarlo, como te decía. Entonces, ¿cómo seguir conviviendo con los otros cuando sabemos que el mal está allá afuera, cuando sabemos que puede haber muchas amenazas, o nuestra propia mente también puede ser una amenaza para los otros en la cotidianidad? Pues mira, creo que finalmente, es decir, está muy bien reconocer nuestros miedos, pero hay que procesarlos, porque finalmente, como dicen, the show must go on, ¿no? La función debe continuar y uno debe seguir con su vida. Entonces, para mí leer y ver y escribir literatura de terror me ayuda a procesar todos mis traumas para poder seguir siendo, digamos, funcional, un miedoso funcional, y entonces poder salir a la calle y enfrentarme a todas estas potenciales amenazas ya un poco más relajado. Pero sí, y espero que el lector le sirva también para eso, pero finalmente yo cuando salgo a la calle sí estoy totalmente, o sea, no paso debajo de las escaleras, ya sabes, si hay una escalera, si veo un gato negro me persino, ese tipo de cosas que son como tics de la mente, por así decirlo. Yo lucho con ellos todos los días, tengo muchas supersticiones, tengo muchos miedos, me han asaltado como a la gran mayoría de los habitantes de la Ciudad de México. Entonces, ¿no? Y además soy un gran consumidor de nota roja, es una fuente de inspiración importante en lo que yo escribo, porque además me parece que es como un subgénero periodístico mal apreciado, porque ahí hay también un testimonio social muy importante. Entonces imagínate, pues si estás leyendo todas estas cosas, pues claro, sales con miedo a la calle, pero hay un esfuerzo también mental de decir, bueno, relájate, sal y disfruta la vida, no puedes vivir con miedo, creo yo, y mi gran lucha siempre es contra el miedo. Entonces, ¿cómo luchas contra él? Enfrentándolo, leyendo y escribiendo literatura de terror. Escribir es una función, un trabajo terrible. Lo pregunto porque si hay una mente capaz de lucubrar todo esto, ¿no? O por ejemplo, bueno, en uno de esos relatos, gente que es capaz de vivir esto, estas circunstancias terribles o terroríficas, pero está detrás de todo eso la mente de un escritor aún más peligrosa, porque es capaz de escuchar y de ver y de ir capturando todo esto, ¿no? Sí, no, bueno, mi mujer me pone camisa de fuerza todas las noches. No, mira, es también una muy buena pregunta, fíjate. Es decir, hay una gran diferencia entre pensar y hacer, en general para cualquier ser humano en cualquier tema. Por ponerte un ejemplo rústico, puede haber alguien con un gran deseo de ser infiel y puede imaginar en su cabeza 100.000 infidelidades, pero nunca en
la práctica ser infiel a su mujer, ¿no? O sea, eso es un ejemplo de que hay un abismo entre pensar y hacer. Porque sí creo que estamos llenos de basura mental las personas, ¿no? Y mientras más información tienes, y mientras más lees y ves y miras y escuchas y oyes, más basura mental tienes. O cuántas veces, también por ponerte otro ejemplo cotidiano, no vas en la calle o en el coche o cualquier situación de estrés y sientes ganas de matar a alguien, que dices, ¡ay, lo mataba!, ¿no? Todos más de alguna vez en la vida hemos dicho, ¡ay, es que lo mataba!, pero no lo haces. Entonces, sí hay una gran diferencia, insisto, entre pensar, desear y hacer, porque también los expertos, y esto ya es en el terreno de la psiquiatría y la psicología, sí explican que hay una zona del cerebro de, digamos, los normales, entre comillas, que tenemos una empatía hacia los demás, y eso nos detiene la mayoría de nuestros impulsos violentos. Hay gente que lo tiene un poco más débil eso, o totalmente nulo, que es algo que se estudia en asesinos seriales. Cuando estudian las zonas del cerebro de la empatía de los asesinos seriales, no tienen esa zona desarrollada, y por eso pueden pasar perfectamente de un lo voy a matar a hacerlo pedazos, ¿no? Entonces, en mi caso, no soy tan peligroso. Creo que toda la parte de oscuridad que tengo la concentro totalmente en mi literatura, ahí la exorcizo, y la verdad, en lo general, soy una persona bastante tranquila. Yo creo, como te decía, que me ahorro el psiquiatra a través de la literatura. Y además porque también creo que como te decía, hay una gran diferencia entre pensar y hacer, ¿no? O sea, sí tengo una imaginación muy desarrollada, como muchos escritores somos muy fantasiosos, y bueno, si lo mío es explorar la parte oscura y la parte de terror, pues evidentemente esa creatividad se va a dar vuelo con todo lo retorcido, torcido y anómalo, pero no pasa de ahí, para nada. Es decir, los grandes asesinos seriales, etcétera, pues no eran en realidad escritores. A lo mejor, si hubieran escrito, se hubieran evitado sus crímenes. Hablemos un poquito de los libros, quizá en dos partes. Primeramente, el libro como el mundo de la referencia, donde se mueve quien investiga y escribe y crea y recrea. Y por otro lado, el libro y la librería como espacio físico, que es también una especie de ritual, y que en el libro de Demonia aparecen en al menos dos relatos esta especie de búsqueda, ¿no?, ritual entre libros antiguos y descatalogados. Sí, bueno, esa es una parte para mí fascinante del centro histórico, que además es la calle donde vivo, la calle de Donceles, que es una de las más antiguas de la Ciudad de México, y está llena de librerías de viejo, que para mí es son como puertas a otras dimensiones. Eso es un poco la metáfora que se usa de ellas en Demonia, y sí aparecen en dos relatos al menos, y un libro como mítico, que es un libro sobre la Castañeda, el antiguo manicomio. Entonces, por supuesto que ante este mundo moderno donde lo mágico va desapareciendo, aunque se resiste, ¿no?, y sobre todo en zonas como el centro histórico, para mí era importante acudir a estos espacios. Es decir, si tú entras a las librerías más nuevas, pues son asépticas, y no solo en su arquitectura y en su distribución, sino en su oferta. Y si tú vas a las librerías de viejo, que digamos, tan solo Donceles es una zona, pero en Coyoacán también hay, en la Roma hay más lugares, afortunadamente, pero si la zona de las librerías de viejo tradicionales, la de Donceles, pues sí te transportas, o sea, por la carga energética que tienen, por los mismos edificios que las contienen, que son muy antiguos, por la oferta de libros que tienen. Ahí yo he encontrado libros esotéricos descatalogados muy interesantes, que son también, como se ensaya en el cuento de Demonia, la otra literatura. Te encuentras ahí libros que en su momento, en los 60, 70, fueron narrados por gente que creía realmente en eso como una verdad, y que a lo mejor a 30, 40 años después nos podría parecer no tan verosímil, pero termina siendo como una literatura fantástica. Ellos lo escribieron como ensayo, y ahora yo le doy la relectura de literatura fantástica. Entonces, esto está presente en Demonia, son parte de las ideas que se desarrollan, y bueno, quien haya ido a las librerías de Donceles, pues sí se entra a otra dimensión una vez que traspasas el umbral de cada una de estas librerías, ¿no? Ha hablado del pensamiento mágico que parece que está desapareciendo, ¿no?, lo que se está excluyendo, se está haciendo de lado,
Y quisiera preguntar, ¿el pensamiento mágico no tiene cierta similitud con el pensamiento virtual? Por llamarlo de algún modo, no sé por qué tendría que ser más real, y lo digo para provocar sin duda, una visión de la Llorona o alguna otra presencia sobrenatural a las relaciones que aparentemente se establecen mediante las redes sociales. Sí, quizá ahí te podría responder a bote pronto, que es una pregunta que necesitaría analizarse como mucho más a fondo, que como bien dices, quizá en una primera lectura podría ser lo mismo, la imaginería mágica, por así decirlo, o esotérica, a la imaginería virtual que gobierna el mundo en el que vivimos actualmente. Pero la diferencia entre las dos es que el mundo mágico o el pensamiento mágico es milenario y se ha ido alimentando a través de los siglos, y la imaginería virtual es muy reciente y no tiene, pues de entrada no tiene esta carga ni energética ni ideológica tan fuerte que le da al pensamiento mágico. Como hablábamos al principio del programa, nos acompaña desde que el hombre pisó por primera vez la tierra, y nos acompaña desde la primera fogata de la primera caverna a la que se metió un hombre y empezó a pintar estas pinturas rupestres en las que hay ritos mágicos, ¿no? Hay corazones pintados a los mamuts y nadie sabe exactamente qué significaba eso, pero era una suerte de sortilegio de los primeros brujos, ¿no? Y estamos hablando de miles de años. Y la imaginería virtual quizá es más simplista, es decir, si te metes a un juego, a un videojuego o a las redes sociales, es algo aparte de despersonalizado, creo que no hay nada de magia en ello. O sea, sí implica un trabajo de la mente para desconectar el raciocinio y entrar en un juego virtual, por seguirnos con ese ejemplo. Pero una vez que te desconectas de eso y apagas la televisión o tu Nintendo, esa era de mi época, no sé cómo se llaman ahora, ya sigues con tu vida normal. Y en cambio el pensamiento mágico te puede habitar las 24 horas del día, te puede acompañar, es algo más pues sublime, yo diría, ¿no? Quizá me estoy viendo un poco anticuado y un poco ortodoxo, pero, y no tengo nada en contra. Con mis sobrinos voy y el Guitar Hero yo los quito y ya ellos ya saben que llego y yo me pongo enajenado a jugar este tipo de cosas. Ahora, no sé si te refieres exactamente a eso con la cuestión virtual, o sea, sí puede ser un videojuego o el internet o todo esto digital nuevo. Pensaba porque, no sé, en relatos o anécdotas, como se llamaba desde el inicio, por ejemplo, pienso antes había presencias en los caminos que veían los arrieros, ¿no? Después estas presencias aprendieron a subirse a los camiones, después entonces surgen los relatos de camioneros, por ejemplo, que se encuentran una mujer muy guapa que se sube al auto y entonces resulta ser algo terrorífico después. No sé si después encontraremos una supermodelo que nos envíe correos electrónicos o no sé. Bueno, dijiste muy bonito que es que los fantasmas aprendieron a subirse a los coches. Supongo que este pensamiento mágico se ha ido adaptando pues al mundo moderno. Entonces antes no había autos y entonces en los caminos rurales los veían, pero ahora una vez que empiezan los autos a invadir estos caminos rurales, los fantasmas se suben a estos coches y también ya lo hemos visto ya tanto en la literatura como en el cine de ciencia ficción, etcétera. Sí hemos visto esto que se llama the ghost in the machine, o sea, estos espíritus que animan la tecnología y que sí, obviamente, pues ya han traspasado hasta estas instancias. Y digo, por poner un ejemplo, no necesariamente en lo que estamos hablando, pero me lleva a pensar en ella la película Matrix, que fue un gran éxito, que a mí me gusta mucho, que habla de un mundo virtual, ¿no? Habla de un mundo virtual en el que los humanos esclavizados pueden vivir una vida aparentemente de libertad. Y eso es un trabajo que hacen las máquinas, como sabemos, en la película, pero que esclaviza a los hombres. Y entonces la lucha de Neo, este profeta, es hacer que la gente se tome la famosa pastilla azul para entender que
despierta y que no, ese mundo falso no es la realidad, y entonces tienen que enfrentar su mundo horrible para derrocar la dinastía de las máquinas. Pero un poco para usar esta metáfora podríamos hablar que la tiranía sería el pensamiento, o digamos la imaginería virtual, y que el pensamiento mágico sería algo que nos permite una mucha más libertad de la mente, y que el pensamiento mágico finalmente está en la literatura también. Entonces yo creo que siempre será mucho más sano para cualquier mente que opte por la literatura, o más por la literatura. O sea, una cosa no anula la otra, pero que una mente pase más tiempo leyendo que en un videojuego, pues creo que será mucho más sano siempre, ¿no? Mucho más enriquecedor. Hace un momento preguntaba en torno a los libros y quisiera profundizar un poquito. Cuando uno va a una librería, generalmente va guiado por el impulso editorial o por esta carga editorial. ¿Qué es lo que impulsa a ir a una librería de viejo y qué es lo que te guía para elegir? Sí, bueno, en una librería de viejo hay mucho más azar, ¿no? En las librerías comerciales pues están como las novedades marcadas por el mercado, que ahora ya sabemos que todo tiene que ser Crepúsculo y Harry Potter y el Código Da Vinci, etc. Y los libros están apilados a la entrada como tortillas. Y en una librería de viejo es el azar totalmente, ¿no? En una librería de viejo tú entras a ver qué te encuentras, porque muchas veces ni los propios que atienden saben exactamente cuáles son los tesoros que tienen. Entonces es entregarse a ese azar de estar literalmente curioseando entre libros polvosos. A veces uno puede ir con una idea de lo que está buscando, ¿no? Pero a veces simplemente darse el paseo va a ser una oferta muchísimo más amplia que la que va a haber en una librería comercial, que está limitada por las novedades, por la oferta, que además tienen 1 o 2 meses y se devuelven a las editoriales, ¿no? Entonces la librería de viejo es el azar y es el asombro, ¿no? Es el asombro y la posibilidad de encontrarte con fantasmas de libros. Los libros también son fantasmas, ¿no? Se te aparecen ahí, de pronto te encuentras precisamente un libro que no pensabas que estabas buscando y te salta a la vista y te lo llevas, ¿no? Como un absoluto hallazgo, feliz hallazgo. Casualidad y causalidad que existe también en los relatos de Demonia. ¿Existe realmente la casualidad o simplemente es una causalidad olvidada? Pues mira, hay quien dice que no existe la casualidad y que todo está predeterminado, ¿no? Que todo es un destino ineludible al que llegamos, siempre tenemos esa cita, ¿no? Y hay quienes, por pensar ahorita se me viene a la mente Paul Auster, este autor neoyorquino, quien ha desarrollado mucho la teoría del azar, y que el azar es fundamental en nuestra vida y que ciertas conexiones insospechadas son las que nos determinan. Yo creo que somos una mezcla de las dos cosas. Yo creo que hay ciertas cosas, eventos que están marcados en tu vida que no vas a poder eludir, pero también muchas cosas están marcadas por el azar, o por decirlo de una manera, quizá hay un destino al que vas a llegar, pero hay muchas maneras de llegar a él, y eso sí tú lo determinas con las decisiones que vas tomando y con los caminos que vas tomando. A lo mejor el destino último es ineludible, pero cómo vas a llegar a él, eso sí tú lo vas decidiendo, y el azar también. ¿Podríamos pensar que existe o que se debería pelear un derecho al terror? Un derecho al terror. A ver, defínelo un poco más. Lo pregunto porque, bueno, parece que ahora con este pensamiento científico que todo lo esclarece, parece que hasta legalmente se está prohibiendo, ¿no? Digo, ya te entiendo. Y si debería también existir o preservarse estos elementos. Bueno, me encanta cómo lo dijiste, un derecho al terror, ya así como me lo explicas, ¿sí? Podría ser que fuera así como un derecho básico, un derecho humano. Sí, es preservar la superstición, la posibilidad de lo sobrenatural como una explicación alterna al pensamiento científico, ¿no? Creo que sí ha ganado mucho terreno el pensamiento científico, que ya casi no deja terreno a la imaginación, y en cambio aquí lo que estamos defendiendo es la imaginación. Entonces, decirle de esta manera el derecho al terror, el derecho a lo sobrenatural, el derecho al oculto, que además los grandes sabios de la antigüedad así era como preservaban el conocimiento. El tarot así nació. El tarot era un libro
que tenía símbolos con información contenida y que luego metafóricamente ese libro se deshojó y se convirtió en una baraja, pero eran, o sea, los iniciados transmitían su conocimiento así, con enigmas, con cifras, con enigmas que guardaban en símbolos, y no cualquiera podía tener acceso a esa iluminación. Entonces hoy en día sí creo que ante la realidad que se nos impone con los medios de comunicación, la violencia tan cruda que vivimos en este país, etcétera, creo que hoy más que nunca la imaginación está en riesgo. La imaginación es muy importante, no solo por lo que una mente puede crear o por lo que puede ser alimentada con la imaginación de una mente, sino también por el escape que necesitamos, o sea, el escape en el mejor sentido de la palabra, es decir, no evadirte de tu realidad, sino de saber que uno puede entender la realidad desde otro punto de vista, desde el punto de vista de la imaginación. Entonces, sí, debemos defender, y eso lo hace la literatura, y en mi caso, la literatura de terror, es defender el derecho a que pueden existir otros mundos, que están en como decía Paul Eluard, pero existen otros mundos y ese es el derecho a explorarlos y a indagarlos y a disfrutarlos, aún asustándonos. Ese sí es un derecho humano básico que hay que defender y que debemos defender todos los creadores. Hace un momento tocaba el tema de la nota roja. La nota roja como fuente de inspiración, no sé cómo se ve algunas veces profundizando y otras ocasiones evadiéndolo solamente con una referencia aislada. En una situación como la que vive el país, ¿no?, donde la nota roja supera creo que cualquier imaginario, ¿cómo se puede transformar este mensaje y volverlo algo literario? Bueno, lo que sucede con la nota roja es que, como decía Ernesto Sábato, cuando tú lees un periódico y lees las mentiras de los políticos en un periódico, después te topas con la verdad en las páginas policíacas, ¿no? Ahí está una parte importante de la esencia humana, está expuesta en toda su crudeza, ¿no? Lo que hablábamos, las pulsiones oscuras que todos tenemos. Entonces, como testimonio social me parece importante la nota roja, es decir, es como el otro reverso de la moneda de la sección de sociales, donde está todo lo bonito, todos los guapos, todos los ricos y todo lo elegante. En la nota roja está toda la miseria humana en su esplendor, las tragedias, el dolor, la sangre, el crimen, la violencia, todo está expuesto con una crudeza. Y además, bueno, ya sabemos que la nota roja en México se trata de una manera que no tiene parangón en ninguna otra parte del mundo, y por eso llama tanto la atención. Hay gente que viene de otros países a hacer documentales al respecto, porque la manera del mexicano de procesar eso, muy de acuerdo a su idiosincrasia, es el humor negro. Y la nota roja tiene un gran humor negro, es decir, si tú ves las cabezas de los periódicos de nota roja, aunque sea una gran tragedia, no puedes evitar reírte porque son muy ingeniosos los cabezales. Entonces es una manera también de cierta parte de la población que tiene acceso a este tipo de publicaciones y que las consume cotidianamente, es una manera de procesar también. Así como hablamos que la literatura de terror ayuda a exorcizar traumas, estar consumiendo cumple una función social la nota roja. Así como estoy convencido de que la pornografía también la cumple en otro sentido, la nota roja ayuda a enfrentarnos a la violencia cotidiana que vivimos y muchas veces a su absurdo, para también asimilarlo y procesarlo. Ahora, literariamente yo lo tomo como algunas referencias y además como historias, ¿no? Porque ahí hay una gran cantidad de historias que puedes trasladar a la literatura, ¿no? El mensaje que llega desde la palabra y el que llega desde la imagen es distinto. En ocasiones, si uno lee, por ejemplo, que tocábamos de la nota roja, si uno lee la nota puede estar mal redactada, puede resultar hasta gracioso involuntariamente, pero las imágenes no dan tregua muchas veces. Caso parecido sucede con la pornografía, ya que lo trae a colación. Uno puede leer un gran cuento erótico, por ejemplo, y también ver una imagen que no permite otra interpretación. Esta eficacia de las dos formas de comunicación permiten aproximarnos más a una realidad o disimularla mejor, no sé. Bueno, lo que habría que pensar aquí es que la literatura también crea imágenes, ¿no? Es decir, hablamos de la prensa escrita que, bueno, trae imagen y trae texto,
pero digamos la literatura, aunque existe novela gráfica y existe también libros ilustrados, me refiero a la literatura, generalmente un libro viene solo con las palabras, por eso siempre va a ser más efectivo un libro que una película, porque la película ya, si hablas de un personaje, pues ya te lo pone como es, y de pelo largo, ojos rasgados, etc. Y la literatura, aunque te lo describa, no te lo está dando, tú tienes que hacer ese ejercicio de la imaginación para pensarlo. Entonces, en la literatura, hablando de literatura, se aborde ya sea la violencia o la nota roja, o se aborde el erotismo transgresor, la fuerza de las palabras va a crear imágenes que se te van a quedar en tu cabeza y te van a hacer reflexionar sobre la condición humana de una manera, pues quizá mucho más profunda de lo que te puede hacer reflexionar una simple película pornográfica o un simple periódico de nota roja, que no los desdeño a ninguno de los dos. Insisto que cumplen una labor social. La pornografía la cumple porque hay mucha gente que no tiene acceso a una carnalidad por distintas circunstancias, que cumple y satisface esas pulsiones a través de la pornografía, ¿no? Hay mucha gente que desprecia la pornografía, pues a lo mejor es gente afortunada que pues tiene muchas parejas sexuales o qué sé yo, pero se nos olvida que hay gente que no las tiene y no puede tener acceso a ese desfogue carnal, que ese también es un derecho humano básico, y que gracias a la pornografía liberan muchas tensiones y frustraciones que, de lo contrario, porque eso está comprobado en estudios, podrían llevar hacia otros desfogues mucho más violentos, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco por ahí va la cosa. Para ir cerrando esta conversación, vamos a regresar un poquito con las preguntas que iniciábamos. Decía hace un momento, infancia es destino, pero también sucede que la niñez es una de las etapas más de convivencia con lo terrible y de conformación de lo terrible. En la niñez se vive con esos mundos imaginarios, pero también es la etapa de los grandes traumas. Actualmente existe, por ejemplo, creo que es a nivel editorial, ¿no?, esta búsqueda de literatura para niños, y donde generalmente es una literatura muy aséptica, muy idealista, donde el terror se excluye generalmente, ¿no? Sí, bueno, ahí hay como que es algo en donde lo políticamente correcto debe cuidarse. Pero yo creo, yo no tengo hijos, pero tengo muchos sobrinos, y lo que veo en ellos es que ya las nuevas generaciones nos han dado la vuelta, y muchas veces esta corrección política ya los niños ya la rebasaron, ¿no? O sea, están expuestos sus mentes están mucho más ágiles y están expuestos a muchísimos estímulos de todo tipo, la publicidad, las películas, las series de televisión, los videojuegos, todo ya va de una manera en que ya son mucho más precoces de lo que al menos mi generación lo fue, yo lo creo. Entonces yo creo que va a haber un cambio, es decir, de entender que los niños necesitan también otro tipo de abordaje, porque no por quererles ocultar ciertas cosas ellos no se van a dar cuenta de ellas, ya lo saben antes que tú. Entonces yo creo que hay que cambiar un poco, no sé si psicológico o pedagógicamente, el acercamiento de los productos no solo literarios sino artísticos, ¿no?, que es importante acercar a los niños a ellos, que es decir, a veces les ponemos cosas muy chabacanas, muy ñoñas, que no les dicen nada, y hay que entender que las generaciones están cambiando y que pueden acercarse a cosas ya mucho más fuertes, por así decirlo, porque ya son más precoces. Yo te puedo dar un ejemplo, que es mi anterior libro de cuentos, que también está en Almadía, que se llama Los Niños de Paja. Pues son cuentos también terroríficos, donde también se aborda el sexo transgresor, y fue aceptado por Biblioteca de Aula de la SER, ¿no? Entonces a mí eso me sorprendió mucho, pero para bien, es decir, yo no pienso exactamente en jóvenes cuando escribo, yo creo que escribo para un público adulto, pero resulta que el consejo de quienes hayan decidido dentro de la SEP que este libro podía ser leído por alumnos de secundaria, y se hizo un tiraje de miles de ejemplares, a mí eso me dio esperanza, es decir, esperanza en general de que sí podemos estar entendiendo que los niños necesitan ya otro tipo de estímulos, porque si les ponemos Bambi, se van a reír, ¿no? O sea, no les va a causar nada. Entonces, mis sobrinos que están en la secundaria ya ven todas las películas de terror y de zombies y descuartizados, y yo les quiero poner una película más viejita de terror y no les causa nada. Entonces también hay que entender eso, porque
también, y eso es algo que exploro en Los Niños de Paja, como te decía en mi libro anterior, también los niños es un gran territorio, tú dices donde nacen los traumas y eso sí, pero también un gran territorio de crueldad, ¿no? O sea, muchas veces los niños son una mezcla entre la inocencia y entre el no medir las causas de lo que pueden hacer y provocar, y también entre ese pequeño adulto que ya tienen dentro, y todos estoy seguro que llegamos a ver en su momento, como se ve ahora con el famoso bullying, ejemplos en la escuela de crueldad extrema practicada de un niño a otro, y no me refiero tanto de violencia como ahora se ve en el tema del bullying, violencia física, sino violencia psicológica, que puede ser, yo fui testigo de humillaciones a otros compañeros que ya ni querían volver a la escuela, ¿no? Entonces, pues sí, el territorio de la infancia es muy complejo y obviamente pues es un gran tema para explorar en la literatura y en la literatura de terror, por supuesto. Y para abundar a nuestro glosario de lo religioso, ¿precocidad es pecosidad? Pues es un buen símil. Yo creo que no sé, o sea, ser precoz no es pecar, pero a veces se peca siendo precoz, ¿no? No sé, es un buen juego también de palabras, pero como fui educado, como te decía, en la cuestión católica, en la religión católica, obviamente nos meten el pecado casi ya como un código de barras, y tú sientes que todo es por tu culpa y por tu gran culpa. Ahora ya, obviamente cuando uno crece y procesa las cosas y tiene acceso a otras lecturas y otras realidades, digo, yo como tal no creo en el pecado, ¿no? O sea, no creo en el pecado que te va a llevar a las llamas eternas, pero sí creo en los errores que cometes en tu vida cotidiana y que eso te crea tus infiernos que están aquí. Eso se dice en Demonia, ¿no? El infierno está aquí en la tierra, lo vivimos de muchas maneras, y entonces más bien creo que si no eres precoz, terminas siendo mucho más vulnerable a todas las amenazas que te esperan, porque yo creo que si eres precoz puedes entender el mundo en su complejidad, en su violencia y en su amargura y su sinsabor, que la tiene mucho sentido, y puedes estar más preparado para enfrentar todas esas cosas. Y en cambio estos adolescentes tardíos que todavía vemos a cierta edad ya con muy bigotones pero viviendo con sus papás y así, o esta gente que vale, no se quieren casar, no sé, en fin, cada quien vive como quiere, pero lo que quiero decir, volviendo a tu símil de precocidad y ¿cómo era? Precocidad y pecosidad. Exacto. Es decir, que si tú entiendes el mundo como es, volviendo también a lo anterior de que hay que decirle a los niños también, mientras más pronto mejor cómo es el mundo, porque si no ya lo saben ellos, mientras más pronto entiendes cómo el mundo funciona, que es un mundo cruel, más preparado vas a estar para enfrentarlo. Si no, hay gente que luego a sus 40 años se lleva unas decepciones un poco inocentes y dices, no, pues el mundo es duro y quien vive con inocencia va a ser mucho más vulnerable. Bueno, pues no nos queda sino agradecer esta conversación larga e instructiva. No sé si quieras decirnos algo. No, al contrario, lo disfruté muchísimo. Me dejas pensando en varias preguntas que me hiciste y que respondí aquí apenas balbuceando, pero me las llevo de tarea y me llevo esa imagen de que los fantasmas aprendieron a subirse a los automóviles. De ahí va a salir un cuento. Bueno, pues no nos queda también sino agradecer a nuestros escuches, recomendarle también la lectura de Demonia, el libro de Bernardo Esquinca, un libro de terror, no solo porque habla de cosas naturales, sino porque abre la posibilidad de que se realice en el aquí y en el ahora. Y no nos queda sino recordarles que nos escuchen en imaginariajurídica.podomatic.com, nos sigan en Facebook como Imaginaria Jurídica y descarguen en iTunes como Imaginaria Jurídica, nos leen en imaginariajurídica.blogspot.com, y también que visiten la página del Proyecto Grado Cero y el canal de videos del Proyecto Grado Cero. Muchas gracias.